Y a mano limpia, Félix Jiménez, inspector general retirado de la DEA, me acompaña. Buenas noches nuevamente. Y acá, a mi derecha, por una parte, Jorge Herrera Monroy, periodista mexicano, corresponsal de medios internacionales, y el abogado penalista Nelson Rodríguez Varela. Estuvimos hablando en el segmento anterior, escuchamos las declaraciones del Chapo Guzmán, hablamos del tema de Sean Penn, también de Kate del Castillo. Extradición, otro tema importante. Nelson, el proceso de extradición, la extradición existe entre los dos países. En el pasado, el presidente Peña Nieto se pronunció en contra de esa extradición. México es un país donde mucha gente pone en duda la separación de poderes. ¿Cómo queda esto? Bueno, México ha extraditado un buen número de mexicanos a los Estados Unidos basado en acusaciones americanas. Así que el precedente es de que existe una ley de extradición hábil, la cual es fluida, la cual se ha utilizado en varias ocasiones. El gobierno de México no comienza los trámites de extradición con respecto al Chapo ni con respecto a nadie. El gobierno de los Estados Unidos hace una petición formal a un departamento específico de México, el cual comienza entonces, da luz a ese proceso de extradición. Entonces, lo que sucede es que una vez que el gobierno de los Estados Unidos lo pide, entonces el señor Loera, a través de sus abogados, tiene una serie de procesos de amparo en México que podrían entonces ser utilizados para o lograr quedarse en México o aguantar por bastante tiempo, yo diría, podría ser hasta par de años o más, esta entrega del señor Guzmán Loera a los Estados Unidos, o simplemente en algún momento determinado se puede hasta llegar a un arreglo con el señor para lograr una extradición con algún tipo de propósito aquí en los Estados Unidos. No es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el señor Loera, a través de sus abogados, va a acudir a todos esos recursos de amparo. Me imagino que van a haber varias peleas en México con respecto a esa petición de los Estados Unidos. Él todavía está cumpliendo una sentencia mexicana, la cual también tiene que ver con respecto a esto, pero no es lo determinativo. Pero antes de que lo manden para acá, él va a tener muchísimos procesos que, en comparación a otros lugares donde también tienen tratados de extradición con los Estados Unidos, es un lugar, México, un lugar bastante hábil para personas que están tratando de prevenir su extradición, de hacerlo. A ver, Félix Jiménez. Félix el viernes estuvo aquí en el programa en cuanto se supo el tema de la captura del Chapo Guzmán. Y Félix, por lo menos el viernes, me comentó que tenía la teoría de que ese proceso se iba a agilizar y que muy pronto el Chapo estaba aquí. Eso es correcto. Si el Chapo analiza su situación, definitivamente el Chapo va a terminar aquí en los Estados Unidos en una extradición. Él podrá utilizar todos los recursos legales en México para quedarse en México, pero eventualmente puede tomar 6 meses, puede tomar 1 año, puede tomar 2 años. Eventualmente México lo va a extraditar a los Estados Unidos. Lo que entiendo yo que para él y su defensa sería más conveniente evitar todo ese proceso legal, venirse a Estados Unidos y tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades americanas en un negocio de entrar en declararse culpable y no recibir tanta pena de cárcel. O sea, un tipo de negocio, sí, como lo ha hecho la Barbie, como lo ha hecho otros grandes delincuentes que han sido procesados aquí en los Estados Unidos y sentenciados aquí. Jorge, ¿pero qué piensas de eso? Yo pienso que no. Yo pienso que, como lo decía Nelson, el proceso de extradición se va a tardar. De hecho, esta tarde, la titular de la Procuraduría General de Justicia de México dijo que por el momento se suspendía la posible extradición del Chapo. Si lo acaban de decir en las noticias en México. Entonces, esto va obviamente, como lo comentaba también el show, hay muchos recursos de amparo. Entonces, se puede, el grupo de abogados que tiene el Chapo van a argumentar por individual los diferentes argumentos para ampararse. Hay 4 órdenes de extradición de los Estados Unidos para el Chapo en México: California, Texas, Illinois y Florida. Pero obviamente pueden ir uno por uno tratando de ir eliminando eso y alargando el tiempo. Yo no creo que pase absolutamente nada con el Chapo de extradición en este año. Posiblemente, si son suficientemente hábiles a nivel legal,
esto puede ir de 2 a 5 años para que lo puedan extraditar, si es que lo Yo extraditan. entiendo y lo que estás diciendo, y Nelson me decía anteriormente que eso por supuesto que no depende de Peña Nieto ni No, de la presidencia del no país. depende Ahora, de Peña Nieto. Hoy día el gobierno mexicano quiere salir de él, no le conviene tenerlo en el país, no quieren otro bochorno más. No es que le convenga o no le convenga, sino simplemente las circunstancias están dadas, ¿me entiendes? Entonces no puedes, por una determinación presidencial, decir, bueno, se va el Chapo para los Estados Unidos, no se No, puede. por supuesto, entiendo. Entonces tienen que llevar todo el proceso legal para poderlo hacer. Que les convenga o que no les convenga, eso es otro punto de vista. Es decir, la imagen del gobierno de Peña Nieto está bastante dañada con este asunto del Chapo. Y bueno, ahí está otra vez en el mismo penal, con el mismo número de preso, guardado en el mismo penal. Espero que no sea la misma celda, porque ya tiene el turno para salirse, ¿no? Además, Félix, aquí en los Estados Unidos no hay arreglo para el Chapo Guzmán. Él es el número uno en el cartel de Sinaloa. Él es el individuo principal que han estado buscando, que tiene 8 encauzamientos en todos los Estados Unidos. Él no se va a entregar aquí para que le den 60, 70, 100, 200 años, porque él no tiene con quién cooperar, él no tiene de qué manera desempeñarle un beneficio a los Estados Unidos, él no va a poder entrar dentro de los parámetros que tradicionalmente se utilizan para poder negociar arreglos. Los jueces federales en los Estados Unidos retienen toda la jurisdicción y tienen toda la habilidad de sentenciar a una persona a lo que ellos piensen que sea una sentencia justa en este caso. Con 8 casos abiertos, en 8 jurisdicciones norteamericanas, con 8 jueces federales que van a estar mirando sus casos individuales en un momento u otro, no va a haber tregua para el Chapo en los Estados Unidos. Félix, el contacto de Sean Penn con el Chapo fue a través del hijo del Chapo. Fue, como mencionabas anteriormente, Correcto. en la isla Margarita, una isla venezolana, y el que sirvió de intermediario fue el general Hugo Carvajal. ¿Quién es Hugo Carvajal? Un hombre cercano a Hugo Chávez, que fue sancionado por el Departamento de Estado en el año 2008. Esa ecuación, ¿a dónde nos lleva? Bueno, eso primero te indica el nivel de narcotráfico que existe en Venezuela y cómo esta gente está operando en Venezuela, una. 2, fue el coordinador de esta reunión en Isla Margarita, donde se reunieron en un resort que se llama Los Ranchos de Chana, en octubre del 2015, el hijo del Chapo, uno de los hijos del Chapo, porque no se sabe si fue el Chapito o fueron otros de los... El Chapo tiene 10 hijos, 4 matrimonios, pero del segundo matrimonio tiene 4 hijos y del tercer matrimonio tiene 4 hijos. No se sabe cuál de los hijos fue que se reunió, pero estaba ahí el general Hugo Carvajal, que fue el coordinador de esta reunión, con Sean Penn y uno de los hijos del Chapo. Una vez surge esta reunión en la isla Margarita, es cuando procede la próxima reunión en la sierra, en México, donde se reúne Sean Penn con el Chapo Guzmán. De nuevo vuelvo con el tema de Kate del Castillo. ¿Puede Estados Unidos propiciar que tanto Sean Penn como Kate del Castillo tengan que declarar ante la justicia mexicana? Hablo de una declaración. Los Estados Unidos no pueden forzar a nadie a que dé una declaración con respecto a la justicia mexicana. De cualquier forma, los Estados Unidos sí podrían comprometer a una persona que esté dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos y sujeto a sus leyes, de forzarlo a presentarse frente a un gran jurado o de forzarlo a presentarse hasta cierto punto a hablar con ellos. Eso tiene también otras garantías procesales y constitucionales que no las vamos a hablar ahora porque sería demasiado, pero la respuesta neta es no. Presentarse o cooperar con la justicia mexicana, no. Con respecto a traerlo frente a un gran jurado para que contesten preguntas, potencialmente sí, al respecto de lo que ellos pudieron hablar con el Chapo, aunque la mayoría de todo eso queda grabado y ha estado publicado. Entonces, la otra cosa es que los Estados Unidos no necesitan comprometer ese testimonio, no necesitan a esas 2 personas para poder establecer, de acuerdo a la información que sé, para presentarle cargos al señor Guzmán o procesarlo por los cargos ya existentes. Acuérdate que esto ha sido una investigación bastante larga, donde ya hay muchísimas personas, el cartel de Sinaloa, que han sido personas que han sido arrestadas y procesadas en los Estados Unidos, que potencialmente llevan tiempo colaborando con la justicia norteamericana. Hay muchísima evidencia que ellos han podido deducir con respecto a las actividades del Chapo Guzmán, y no me parece que comprometer o forzar a Sean Penn o a Kate del Castillo a que se presenten a declarar en contra
del Chapo sería algo que alguien lo necesite o que sea inclusive necesario para poder establecer esos cargos más allá de una duda razonable. Jorge. De hecho, las autoridades mexicanas le han pedido a Key del Castillo para que venga a hablar con ellos, pero no es algo que tenga que ser forzoso. Sí, porque volviendo a hacer hincapié en lo que dijimos al principio, es decir, no hay dinero, no hay forma de comprobar nada, simplemente son especulaciones, pero realmente nada preciso que se pueda comprobar hasta el momento. Se le ha invitado a Key del Castillo a que venga a declarar. De hecho, los medios en México están sobre la familia Castillo, sobre el papá y sobre la hermana, pero absolutamente nadie está aceptando hacer absolutamente ninguna declaración. Vamos a volver a algo que mencionabas anteriormente y tiene que ver que esa reunión secreta de Sean Penn con el Chapo Guzmán es la que lleva de una u otra forma a las autoridades Así mexicanas a dar con el Chapo, a su captura. ¿Qué se sabe? Bueno, es lo que las mismas autoridades de México lo han dicho, que gracias a esta entrevista ellos dejaron que todo fluyera, como normalmente se hacen las investigaciones, y no me va a dejar mentir la persona de la DEA. Es decir, se deja que se haga todo el curso para investigar. Pero lo que sí es importante y que es aceptado por las autoridades mexicanas es de que gracias a esta entrevista que tuvo Sean Penn y Key del Castillo con el Chapo, pudieron seguir en los pasos y acercarlo con la operación El Cisne Negro, que es lo que realmente lo llevó a la captura. Félix, normalmente ese tipo de operativo, ¿cómo se hace? ¿Se intercepta alguna comunicación? ¿Se sabe que va a haber la reunión? ¿Los dejan que se reúnen? ¿Les dan cuerda, como se dice, a saber hasta dónde llegan? Eso es correcto. Lo que tengo entendido, en base a lo que se ha dicho, las autoridades mexicanas han dicho, es que ya ellos tenían para interceptar el teléfono que le proveyó Sean Penn a El Chapo para ellos poderse comunicar, y que por eso es que pudieron llegar a donde el Chapo, porque ese teléfono estaba intervenido con GPS y un sinnúmero de cosas. Bien, el otro problema que yo estoy viendo del punto investigativo es que de la forma como las autoridades mexicanas están diciéndolo hoy, pudiera que Sean Penn y Key del Castillo pudiera crear la ilusión esta de que estaban cooperando con el gobierno de México y pudieran ellos ahora mismo estar en un serio problema con el cartel de Sinaloa, si en realidad esto es cierto, que cooperaron con las autoridades mexicanas. Y que puede ser una percepción, errónea o no, pero Exacto. puede ser una percepción. Jorge. Pero no lo creo porque si eso fuese cierto, el Chapo no se hubiera reunido con ellos. Es decir, obviamente aquí hay una fascinación entre el Chapo Guzmán y Key del Castillo. Desde que ella es la reina del sur, él se convirtió en su fan. Y obviamente también por parte de Key del Castillo hay una fascinación por el personaje del Chapo. Es decir, es lo que existe en este momento en los medios de comunicación, que hace una fascinación entre el periodismo y los narcos y lo que son las narconovelas o las narcopelículas. Es decir, hay una fascinación por ambos lados. ¿Qué piensas, Nelson? Bueno, a mí me parece que todo esto es sensacional, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo le interesa, en parte por el romanticismo que conlleva toda esta fuga y la historia del Chapo y la manera en que llegó a controlar tantos negocios de narcotráfico y la plata y la forma en que viven y todas esas cosas. Todo el mundo se fascina con esas cosas. Tú ves los ratings que hay con respecto a todas estas novelas. Sí, y las narconovelas. Exacto, todo el mundo lo quiere ver. Y entonces lo que sucede con eso es que se pierde la percepción de lo que realmente es el caso en términos legales. Lo que de verdad hay que demostrar en la Corte, las posibilidades de que el Chapo pueda o no llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, lo que significa el proceso de extradición en México y los recursos que él tiene allá, y si de verdad llegará rápido o llegará más tarde que más temprano, como decías, aquí a los Estados Unidos a encarar cargos. No sé cuánto se demorará eso, pero lo que algo es cierto es que desde que lo arrestaron y desde que se fugó, la prensa y los medios se han manifestado de tal forma que se ha creado una clase de interés en esto a nivel popular que es tremendo, pero no se puede perder el hilo de que realmente todo esto no es más que un caso donde hay autoridades que lo están pidiendo aquí en los Estados Unidos y de que va a ser procesado de la misma forma que son procesadas otras personas con las mismas garantías procesales y los mismos derechos que tiene él de defenderse, porque eso no se lo pueden quitar. Sea el peor o el mejor, siempre tiene sus derechos constitucionales en México, que espero sean respetados, y espero que en el momento que él llegue aquí a los Estados Unidos, si es que llega, pues que se le aplique la ley de una forma ecuánime y justa, y que se llegue a la verdad de
todo lo que realmente constituyen los casos contra él aquí en los Estados Unidos. Jorge y Félix, y ya termino con esto. ¿Las aventuras del Chapo Sí. terminan aquí? No, yo pienso que se puede considerar, haciendo un poquito de, si se puede, de humor en esto, es el Robin Hood mexicano, ¿no? Si en México hubo en los años 60 una radionovela que se llamaba Las aventuras de Chucho el Roto, que fue un delincuente que asoló en la época de la Revolución Mexicana y era el ídolo del pueblo. Aquí viene siendo lo mismo, es decir, hay una simpatía, un cariño por el Chapo, por personas, es como si midiéramos un rating 70-30, ¿no? Es decir, o 60-40, es decir, los mexicanos están hartos de todo lo que está viviendo y en ciertos hay una simpatía de que al fin volvió a burlarse del gobierno, volvió a burlarse del presidente Peña Nieto. Entonces esa moneda está en el aire y la narcosaga sigue, porque el Chapo sigue. Acuérdate, y acuérdate que una vez que el gobierno colombiano, con la ayuda de la DEA, ultimaron a Pablo Escobar en aquel tejado en ese momento donde hubo muchísimas personas que lloraron muchísimo su muerte, porque al final del día era una persona que compartía mucho con los suyos. Sí, mataba, sí, ordenaba la muerte de personas, sí, narcotraficaba, sí, lucraba de esa forma, pero para muchos otros era el gran salvador en un pueblo donde nadie se ocupaba de ellos, pero él sí lo hacía. El Robin Hood mexicano y el Robin Hood colombiano. Félix, Exacto, termino al final, contigo. ¿Las aventuras del Chapo terminaron aquí? No creo. Tenemos Chapo por buen tiempo, no tan solamente la extradición, el caso aquí, el juicio aquí en Estados Unidos, pero también quién va a reemplazar el Chapo en el cartel de Sinaloa. Eso ya se está especulando, que va a ser el Mayo Zambada, esa organización va a continuar y van a seguir trayendo drogas aquí a los Estados Unidos. Gracias Sí, a los tres. y la organización del Mayo Zambada también está básicamente bajo la mirilla de los Estados Unidos, Claro. con fiscales en otros estados que no es el estado de la Florida, donde sí lo están mirando, están hablando con muchísima gente para ver. Acuérdate que una vez que tú pisas un hormiguero, las hormigas que estaban todas en el mismo lugar se empiezan a esparcir. Y es lo mismo que sucede. Cuando tú le rompes la cabeza a una organización como esa, pues entonces va a haber una pugna por el liderazgo y lo que va a pasar no es que se va a consolidar otra vez un cartel, sino que van a haber muchas organizaciones pequeñas de narcotráfico que van a tratar de llenar ese vacío. Gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa y al regreso.